Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a aclarar un poquito las dudas respecto a la pregunta número uno. Nos dan estos respectivos puntos y tenemos que graficar la línea en base a estos tres algoritmos. Esto nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera. Dibujamos primeramente los puntos iniciales y finales y a partir de eso nosotros tenemos que graficarlo primeramente mediante el algoritmo del DDA, que ustedes ya conocen. Lo que ustedes tienen que hacer es mostrar el comportamiento de todas estas variables, como yo les había mostrado en el video. Lo mismo tenemos que hacer con el Bressenhahn y por último con el punto medio. La misma línea mediante los tres algoritmos. Lo que me interesa a mí es ver el comportamiento de sus variables. Posterior a eso, la siguiente pregunta que nosotros vamos a hacer es la de la espiral cuadrada. Primeramente vamos a hacer el análisis con esta primera vuelta. Vamos a cortarlo y para tener un mejor entendimiento vamos a hacer nuestro eje de coordenadas. Nosotros sabemos que el eje X y el eje Y se representan de esta manera en nuestro formulario de Builder. Lo primero que vamos a hacer es tener nuestro punto de referencia. Vamos a suponer que este es el punto 0, 0. Y también la diferencia que existe entre cada cuadrito es de 10. Entonces aquí tenemos 10, 10. Conociendo eso, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar los puntos donde empiezan y terminan cada recta. Es decir, este primer punto pertenece a las coordenadas 0 en X y como está yendo en sentido contrario al eje Y, obviamente va a ser menos 10. Este otro punto está yendo en sentido contrario al eje X y también al eje Y. Por consecuencia va a ser menos 10 en ambos. Este otro está yendo positivo hacia el eje X, pero negativo hacia el eje Y. Y el último que está yendo positivo, positivo. Entonces, esta pequeña espiral tiene como puntos de inicio y de final estas coordenadas. Haciendo ese pequeño análisis, entonces nosotros nos vamos a ir a la siguiente vuelta. Es decir, cuando queremos dibujar dos vueltas. Aún tenemos nuestro punto de inicio que es las coordenadas 0, 0. Desde aquí hasta este punto la distancia tenemos que es 10 en X y menos 20 en el eje Y. Entonces eso lo ponemos y entonces eso lo anotamos en ese lugar. Este otro estamos viendo que está yendo 20, 20. De la misma manera estos otros puntos. Una vez habiendo obtenido todos los puntos, nosotros tenemos que hacer un pequeño análisis. Vamos a empezar con el de la primera vuelta. Ya conocemos el punto inicial y los puntos donde inician y terminan. A partir de esos puntos nosotros vamos a graficar lo que es nuestras líneas. Nuestra primera línea va a tener como inicios el punto 0, 0, que sería el origen, hasta el punto que nosotros hemos capturado. La siguiente línea va a tener este punto de inicio y su punto final va a ser este otro punto que hemos capturado. Y así vamos a ir con las cuatro líneas. Cada una tiene un punto inicial y un punto final, como habíamos visto en los algoritmos de gráfico de líneas. El análisis con la segunda vuelta, entonces podemos ver que es de la misma manera. Y aquí podemos notar algo muy interesante. Hay una serie de números que se repiten constantemente, pero están de manera, los signos se están intercalando. Una vez teniendo las cuatro coordenadas pertenecientes a cada recta, lo que nosotros tenemos que hacer es un pequeño análisis. Nosotros ya habíamos visto en el análisis de la primera vuelta estos valores. Podemos ver que el 10 se está repitiendo en varios sitios. Nosotros vamos a declararnos dos pequeñas variables, una variable X y una Y. Ambos van a tener el valor de 10. Vamos a incorporar estas dos variables en estas cuatro líneas. Vamos a hacer esta operación. Como X vale 10 menos 10 sigue siendo 0 y no está afectando el resultado inicial. Aplicando este mismo conocimiento vamos a hacer lo mismo con la segunda vuelta. En la segunda vuelta nosotros teníamos estos puntos. Si a X y a Y les damos en este caso el valor de 20, reemplazando, y aquí podemos notar algo interesante, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta son exactamente las mismas coordenadas, independientemente del valor que nosotros le pongamos a Y, van a seguir teniendo la misma secuencia. De manera general nosotros podríamos decir que para la primera línea su gráfico va a seguir estos puntos, X menos 10, Y menos 10, hasta el punto final que sería X menos 10 y menos Y.
independientemente del valor que nosotros le estemos dando a X y a Y. Pero aquí tenemos que considerar lo siguiente. Estas formulitas nos sirven cuando nosotros dijimos que nuestro punto de inicio era las coordenadas 0, 0. Pero como bien sabemos, las coordenadas 0, 0 están en este sitio. Para lo cual esta espiral se estaría trasladando hasta aquí y nos estaría graficando más o menos fuera de nuestro formulario. La manera de arreglar este pequeño inconveniente es declarar unas coordenadas de inicio que las vamos a denominar X centro y Y centro. Estas dos pequeñas variables vamos a aumentar a todas nuestras coordenadas. X centro vamos a aumentar a todos nuestros puntos en X y Y centro vamos a aplicar a nuestros puntos en Y. Entonces, si antes nosotros teníamos esta pequeña formulita, una vez habiendo aumentado tanto X centro como Y centro, nosotros ya estamos listos para graficar. El siguiente paso que nosotros vamos a hacer es unir todos estos 4 puntos de la siguiente manera. Le vamos a eliminar los paréntesis y este pequeño signo y le vamos a poner el algoritmo que nosotros quisiéramos. Esta sería la coordenada x0, y0, x sub 1 y y sub 1. Y nosotros podemos poner el algoritmo que nosotros quisiéramos, ya sea el Bressenhahn, el punto medio o el DDA o el de la ecuación. Primeramente me abro un nuevo formulario. A este le voy a agregar un pequeño botón. Y dentro de este lo primero que tengo que hacer es poner mi código de gráfico de líneas, que en este caso puede ser cualquiera. Yo en mi caso voy a utilizar el algoritmo de Bressenhahn, que les recomiendo que es el que se memoricen porque este es el que pide el ingeniero. Lo que tengo que hacer es, aquí puedo ver que necesito las coordenadas X centro, Y centro, X y Y. Entonces en mi pequeño formulario lo que voy a hacer es declararme todas estas variables, X centro, Y centro, X y Y. Que X centro tiene que ser la mitad de nuestro formulario. Y eso lo obtenemos con formulario dividido entre 2. Y para tener la mitad de la altura de nuestro formulario es height. Una vez teniendo el origen, a partir de esto nosotros vamos a graficar nuestra espiral. Voy a copiar de mi pequeña presentación y lo voy a pegar aquí abajo. Una vez teniendo entonces ya mis algoritmos elaborados, lo único que me falta es graficar, pero como sabemos, tanto a X como a Y les tengo que dar un respectivo valor. Entonces ya voy a ejecutar y aquí ya tenemos nuestro pequeño espiral que está dando una sola vuelta. Si yo le daría el tamaño de 20, este con seguridad me va a graficar la espiral más grande. Pero ¿qué pasa si a este yo le agarro, voy a copiar, voy a pegar y primero X va a valer 10, voy a graficar y después cuando X valga 20 también voy a graficar? Ahí estamos viendo cómo está dando una vuelta. Con seguridad, si yo aumento uno más me va a graficar 3 líneas, 4 líneas y así. Lo que yo les estoy pidiendo es que mediante un pequeño cuadro de texto ustedes ingresen el número de vueltas y a partir de eso ustedes grafiquen las vueltas de la espiral. Para el siguiente ejercicio, que es el cardioide, ustedes tienen que considerar lo siguiente. Primeramente vamos a graficar nuestro eje de coordenadas y a partir de esto nosotros podemos ver que es una media circunferencia y dos pequeñas medias circunferencias. Esto ustedes lo tienen que hacer mediante el algoritmo que se les ha pedido. Para poder graficar la mitad de la circunferencia tienen que analizar lo que es la simetría de los 8 lados. Y un dato también muy interesante es que el radio de esta pequeña circunferencia es la mitad del radio de esta circunferencia. Entonces, teniendo estos datos ustedes ya deberían poder graficar el cardioide.